La doctora es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana de esta unidad. Cuenta con estudios de maestría en integración de procesos por la Unidad de Manchester y de doctorado de Ciencias e Ingenierías Ambientales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora en el Departamento de Energía de la misma universidad, en donde desarrolla la línea de investigación en gestión de reusos de plástico y otras corrientes de residuos como manejo especial, por medio de proyectos patrocinados por diversas instituciones como CONACYT, y ha desarrollado también proyectos para diversas empresas como Braskem Ideas, Centro de Análisis de Ciclo de Vida, Plásticos Degradables, Polibio México Sustentable, por el Instituto Electoral del Distrito Federal y entre otros. También es autora de diversos artículos y capítulos nacionales e internacionales, además de contar con el reconocimiento de perfil deseable por parte de PRODET y pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Démosle una calurosa bienvenida a la doctora Aletia. Adelante. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí? ¿Se oye bien? Bueno. ¿Ahí se oye bien? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presentación, la invitación por parte de los organizadores y la oportunidad de platicarles un poco de este tema de los residuos de alimentos, en específico qué está ocurriendo en la Ciudad de México, y con la idea de relacionarlo un poco con el tema de cambio climático, que es el tema que nos convoca hoy a esta reunión. Lo que les voy a presentar es el resultado de al menos 3 proyectos de integración de licenciatura, por eso verán a tantos autores ahí, son los alumnos que han desarrollado el trabajo de campo de los resultados que les voy a presentar. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver algunos datos sobre desperdicio de alimentos en México. Asumo que no todos ustedes son expertos en residuos y por lo tanto vamos a dar algunas ideas generales sobre el tema. Les voy a platicar cuál es el objetivo de este proyecto que estamos desarrollando, darles un poco de contexto de los residuos en la Ciudad de México y después les voy a explicar cómo hemos hecho esta investigación, cuáles son nuestros resultados relevantes para tratar de concluir con algunas reflexiones finales. Quizá ustedes han oído en las noticias, porque esto circula en los medios, en redes sociales, acerca del desperdicio de alimentos en el mundo. Se desperdicia o se pierde anualmente más o menos la tercera parte de los residuos que se compran o que se producen, de los alimentos que se producen. Esto equivaldría a que ustedes, por ejemplo, fueran al súper, compraran 6 bolsas de alimentos y en el camino, debido a que no pusieron bien la bolsa en el carro o donde lo lleven, una de esas bolsas se perdiera. Los alimentos se dañaran y por lo tanto ya no los pudieran consumir. Y al llegar a su casa, tomaran otra más de las bolsas y la tiraran a la basura. Eso es lo que estamos haciendo globalmente con la producción de alimentos. Perdemos una porción en todas las etapas de producción y procesamiento y perdemos otra porción importante cuando ya se supone que deberíamos consumirlos. ¿A cuánto equivale esto que estamos diciendo? Bueno, en términos numéricos son cantidades que nosotros difícilmente nos podemos imaginar. Si ustedes ven todos esos ceros, seguramente es algo tan grande que no cabe en nuestra mente. Entonces, si empezamos a pasarlo a cosas más cotidianas, si esa cantidad de alimentos lo transformáramos en algo que nosotros conocemos muy bien, como sería 1 kilo de tortillas, y todos esos kilos de tortillas los pusiéramos uno encima de otro, tendríamos una torre con una altura de 60 millones de kilómetros de tortillas. A eso equivale la cantidad de alimentos que estamos tirando cada año a nivel global. Todo esto tiene consecuencias en distintos niveles. Por ejemplo, en términos de
uso de agua, el agua que utilizamos para producir alimentos que después desperdiciamos o perdemos es mayor al consumo de cualquier país del mundo. Si nosotros organizamos a los países por consumo global, a la cabeza de todo estaría toda el agua que estamos tirando a la basura cuando desperdiciamos alimentos. En términos de calentamiento global, las emisiones que se generan al producir y transportar alimentos que finalmente no son consumidos por las personas, las podemos medir en el rango de miles de millones de toneladas de CO2. ¿Qué tanto es esto? Bueno, si comparamos estas emisiones con las emisiones de los países que más contribuyen con gases de efecto invernadero, que son China y Estados Unidos, las emisiones del desperdicio de alimentos ocuparían el tercer lugar a nivel internacional. Como verán, es un problema de gran magnitud, es un problema global que se ve agravado por distintas circunstancias como nuestros patrones de consumo, como el hecho de que cada vez vivimos más lejos de nuestra fuente de alimentos. ¿Alguno de ustedes produce sus propios alimentos? Quizá algunos parcialmente, ¿no? Quizá algunos tienen un huerto urbano, quizá algunos crían pollos o algo así, pero en realidad ninguno de nosotros es autosustentable. Y mientras más se acentúa el proceso de urbanización, pues más se va acentuando esta situación. La producción se va disociando totalmente del consumo y se va necesitando cada vez más y más etapas para que los alimentos lleguen hasta nosotros. Todo esto además se ve influenciado por factores como la globalización e incluso la moda. De repente nos dicen que lo mejor es consumir chía, entonces hay que conseguir chía como dé lugar, sea que se produzca en nuestro lugar de origen o no, o se nos antojan unas cerezas que también a lo mejor vienen desde muy lejos si no es temporada, pero como ahora son cosas que podemos hacer, lo vemos como algo muy natural y normalmente lo más común es que no nos preguntemos de dónde vienen los alimentos que están frente a nosotros. ¿Dónde se pierden alimentos? Nosotros podemos imaginar el ciclo de vida de los alimentos como un conjunto de etapas. Los alimentos se producen a través de la agricultura, la ganadería, mediante la pesca principalmente. Después tienen que ser transportados y una parte de los alimentos, no todos los que consumimos, sufre un proceso de transformación. Muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa ya tienen algún tipo de procesamiento, incluyendo cosas como las manzanas, por ejemplo, que tienen una capa de cera para protegerlas durante el transporte. Después de eso, los alimentos son transportados hacia el punto donde se van a comercializar. Nosotros los adquirimos ahí e idealmente en un ciclo perfecto, pues los consumiríamos. Todo este ciclo tiene consecuencias ambientales importantes. ¿Por qué? Porque en cada etapa nosotros necesitamos cosas, necesitamos materiales y necesitamos energía y generamos contaminación. En la producción pues vamos a necesitar energía para los arados, para cualquier tipo de maquinaria que se utilice, se requieren grandes cantidades de agua para producir tanto vegetales como alimentos animales. Vamos a dar un proceso de degradación paulatina al suelo, por muy cuidada que se haga la agricultura, el suelo va perdiendo nutrientes y además en el proceso vamos a estar incorporando al ecosistema global pesticidas y fertilizantes que van a alterar las condiciones del suelo, del agua y también de la atmósfera. En el transporte, bueno, vamos a necesitar energía en forma de combustibles para mover los vehículos. Necesitamos infraestructura en forma de caminos, infraestructura en forma de barcos o de lo que sea que vayamos a usar para transportar los alimentos.
Y algo lo que normalmente no reflexionamos, necesitamos algo que se conoce como cadena de frío. Como nuestros alimentos se producen lejos, para que lleguen a nosotros en condiciones óptimas necesitamos mantenerlos refrigerados. A lo mejor las cebollas no, pero la carne sí, y muchas frutas sí, muchas verduras también. Entonces ese es un requerimiento energético adicional en todo el proceso. Cuando se procesan, pues vamos a necesitar empaques, aditivos, igualmente en la comercialización y el consumo. En todas estas etapas nosotros podemos tener pérdidas. En la agricultura, porque a lo mejor ese año no llovió, porque a lo mejor atacó una plaga el cultivo, pero tristemente, y más en países como México, porque a veces las condiciones del mercado hacen que no sea costeable cosechar. Y el precio del producto que yo generé es bajo, no tiene sentido recogerlo y venderlo. Voy a perder más de lo que podría llegar a ganar. Entonces, en nuestro país y en muchos países en el mundo se dejan perder miles de toneladas de alimentos por cuestiones de mercado. En el transporte los alimentos se pueden dañar mecánicamente por estar chocando unos con otros o porque las temperaturas no fueron adecuadas, se pueden pudrir. En el procesamiento hay ineficiencias, nunca se ocupa todo. La comercialización ocurre algo importante también. Los comercios, especialmente las grandes cadenas como Walmart y establecimientos de este tipo, tienen controles de calidad muy estrictos. Y los alimentos que venden deben cumplir con ciertos parámetros estéticos. Y si no cumplen con esos parámetros estéticos, los alimentos son desechados. Y nosotros, consciente o inconscientemente, contribuimos a eso. Porque si vamos de compras, por supuesto, escogemos las zanahorias que están más bonitas. Si alguna está medio rota o raspada, la desechamos. Y lo mismo hacen todos los consumidores. Entonces hay una proporción que no cumple con esos requisitos. Además de eso, el usuario juega un rol muy importante en la pérdida de alimentos. ¿Por qué? Porque compramos más de lo que vamos a consumir, nos servimos más de lo que nos vamos a comer y somos muy quisquillosos en ocasiones con esas recomendaciones que vienen en muchos alimentos de consúmase preferentemente antes de. Ese preferentemente nos lo tomamos muy a pecho, ¿no? En otros aspectos de nuestra vida jugamos con nuestra salud sin preocuparnos mucho, pero en ese no nos arriesgamos. ¿Qué tal si nos vamos a intoxicar? Entonces, si ahí dice preferentemente antes de mañana, pues hoy ya no lo consumo. A todo lo que ocurre entre la producción y la llegada a los establecimientos comerciales se le conoce como pérdida de alimento, mientras que lo que ocurre ya en la comercialización y durante el consumo se le conoce como desperdicio. Y vamos a encontrar patrones interesantes. Este mapa nos muestra el nivel económico de desarrollo de distintas regiones. Lo que está en azul y en morado son las zonas más desarrolladas, mientras que lo que está en amarillo y naranja son las zonas con menor desarrollo económico a nivel internacional. ¿Qué vamos a encontrar? Pues que en las zonas desarrolladas, una de las contribuciones más importantes se dan en el desperdicio y especialmente en el desperdicio por parte de los consumidores. ¿Qué quiere decir? La gente compra más y tira más. Mientras que en los países menos desarrollados lo que vamos a encontrar es que la parte fuerte se lleva en las pérdidas. La carencia de infraestructura, la carencia de recursos hacen que todo su sistema de producción, transporte y procesamiento sea ineficiente y que muchos alimentos se queden ahí en el camino. En este contexto, ¿qué tenemos para México? Para México no hay cifras completas ni oficiales. Lo único con lo que contamos fueron estos datos que publicó la Cruzada contra el Hambre que lanzó el gobierno actual al inicio del sexenio, a partir de la Sedesol, me parece.
Y ellos hacen un cálculo en el cual ponen un factor de índice de desperdicio de alimentos para distintos alimentos. Según estas cifras, en México se desperdicia el 45% del pan, el 53% del aguacate y el 44% del chile, por poner algunos ejemplos. Ellos presentan una tabla más completa. El único problema con estos datos es que en el documento en el que se presentan jamás se explica la metodología. O sea, estos índices aparecen de la nada y no se sabe si fueron tomados de otros países, si los obtuvieron a través de un muestreo o de dónde salieron. Nosotros en nuestro grupo de investigación nos dedicamos al tema de residuos y uno de nuestros puntos clave pues es los residuos en la Ciudad de México. Y lo que estamos tratando de evaluar es qué tanto es el desperdicio de alimentos en la Ciudad de México. Nos interesa medirlo en distintos lugares y a partir de eso yo les voy a presentar resultados de cuánto llega de alimentos a las estaciones de transferencia, al mercado público y a la central de abastos de la ciudad. Para aquellos que no tienen mucha familiaridad con el tema de residuos, en la Ciudad de México, solo la ciudad, no contando la parte de los municipios aledaños, generamos entre 12 y 13 mil toneladas diarias de residuos. Eso equivale a una generación por persona de entre 1.4 y 1.5 kilogramos por día. Esta generación es bastante superior al promedio nacional, que es más o menos de 1 kilogramo por día. Ustedes podrán pensar, bueno, yo no genero 1 kilogramo, ni 1,5 kilogramos, mucho menos, ¿no? Si ven su bote de basura. Pero es que ahí están contados todos los residuos de la ciudad y divididos entre la población. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que están contados, por ejemplo, los residuos que genera la universidad, los residuos que generan centros comerciales. Y además pasa algo muy interesante en la Ciudad de México. Recibe una población flotante de entre 1 y 2 millones de personas diarias. ¿Cuántos de nosotros no venimos del Estado de México? Y aunque no vivimos aquí, sí contribuimos a la generación de residuos en esta ciudad. Estos residuos, la gran mayoría, tristemente, se van a rellenos sanitarios, que son tiraderos de basura que tienen medidas que tratan de disminuir sus impactos ambientales. En un tiradero, ¿qué nos preocupa? Pues que se filtren contaminantes, entonces al relleno le ponemos abajo un plástico para que no se filtren. Que no huela feo y no haya moscas, entonces en el relleno pues le ponemos una capa de tierra para evitar que pase eso. Que no explote, entonces le ponemos unas salidas de biogás. Eso es en sí un relleno sanitario y la diferencia con un tiradero. La ciudad no tiene rellenos propios, entonces utiliza 4 rellenos del Estado de México y uno en Cuautla, Morelos. Los residuos de la ciudad, la última caracterización que se hizo, que fue en 2009, nos decía que de lo que tiramos, de lo que llega a los sistemas de gestión, el 50% son residuos orgánicos. Y aquí vamos a incluir básicamente residuos de alimentos y residuos de poda. Además de algunas otras cosas como heces de animales o cosas por el estilo. Después de eso, la fracción más relevante serían los plásticos, que son el 13%, y los residuos sanitarios, que aquí este 11% incluye más o menos un 4% de papel sanitario, así como tal, y un 6% de pañales. Que nos demos una idea de qué es lo que tiramos los chilangos a la basura. ¿Cómo se manejan los residuos? Bueno, oficialmente tenemos un sistema en el que se separan los residuos. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes en cuáles, para quién de ustedes sí la delegación hace una recolección separada de orgánicos e inorgánicos, ¿puede levantar la mano alguien? Si se fijan, son minoría. ¿Y a qué se debe esto? A que la recolección de los residuos depende de las delegaciones. Y entonces hay delegaciones que sí forzan al usuario, al ciudadano a separar la basura y hay otras que no. Y eso depende de su capacidad, de su infraestructura, pero también de temas políticos.
Hay diferencias entre delegaciones que son gobernadas por Morena, por el PRD, por el PAN, etc. Y ahora que viene el tema de alcaldías, pues también no se sabe muy bien cómo vaya a quedar esto. Se supone que los residuos orgánicos de la ciudad, que dijimos generamos 12,000 toneladas, la mitad son orgánicos, tendrían que ser 6,000 toneladas de orgánicos, se supondría que se compostean. Pero en realidad esto no pasa con todos los residuos, porque la mayoría no se separan adecuadamente. Sin embargo, el gobierno de la ciudad tiene una planta de composta, que es la planta más grande de Latinoamérica, es la planta de Bordo Poniente y está a espaldas del aeropuerto, muy cerquita, de ahí lo divide una calle básicamente. Si a ustedes les interesa el tema de composta, pues seguramente a lo mejor han visto pilas de composta pequeña, lombricomposta. Bueno, Bordo Poniente es algo en otra escala. En Bordo Poniente las pilas de composta, ahí podemos ver una, pueden medir más o menos 140 metros de largo, 13 metros de ancho y unos 6 metros de alto. Y de esas pilas puede haber al mismo tiempo 70 u 80. La planta recibe diariamente entre 1,500 y 2,000 toneladas de residuos orgánicos, que llegan sobre todo de residuos de poda de las delegaciones y una fracción de residuos de mercado. A veces les llegan los residuos de central de abastos, pero depende de cómo esté la situación. También llegan perros del antirrábico, entre 2 y 3 toneladas de perros cada tercer día, que son composteados en la planta. Para llegar ahí, bueno, los residuos pasaron por una estación de transferencia, que es la estación. Los camiones que recogen la basura en nuestras casas no llegan directo a Bordo Poniente, ni van directo a los tiraderos que quedan lejos. Van a unas instalaciones que se llaman estaciones de transferencia. Y ahí esos residuos se vacían en grandes trailers como este. Se les conoce como transfer. Y el transfer ya es el que va o a la planta de composteo o a los rellenos. Entonces, los que les toca ir a los rellenos, pues van según donde les toque a Chicoloapan, a Ixtapaluca, a Cuautitlán o a Cuautla. Este que les presento en la foto es el relleno del Milagro que está en Iztapaluca. Si ustedes van rumbo a Puebla, se ve desde la carretera. De hecho, esta foto es tomada desde la carretera. ¿Ven ahí un cuadrito chiquito que está ahí? Eso es el transfer. Para que se den una idea de la magnitud del relleno, que recibe diario más de 3,000 toneladas de residuos. La altura de la pila o la celda, todo esto desde el fondo, cuando llegue acá, a la cima, van a ser 140 metros de residuos. Y juntito, en el predio de al lado, está el otro relleno grande, que es el relleno de la Cañada. Entonces, así se manejan los residuos de la Ciudad de México. Y ese es el contexto en el cual nosotros estamos haciendo nuestra investigación. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos muestras, hacemos primero una clasificación general de los residuos, es decir, vemos cuánto papel, plástico, vidrio, orgánicos hay. Después clasificamos y cuantificamos los residuos de alimentos, y estos residuos de alimentos los vamos a dividir en 2 categorías. Por un lado son los no evitables, es decir, residuos de alimentos que no se pueden consumir, huesos, cáscaras de cosas que no se puedan comer, tallos, ese tipo de residuos de alimentos. Y por otro lado tenemos los evitables, que quiere decir son residuos que si se hubieran manejado adecuadamente podrían haberse consumido. Frutas o verduras en mal estado que si nos las hubiéramos comido a tiempo eran perfectamente comestibles, productos caducos, restos de comida que la gente tira ya preparado, eso es lo que entra en evitables. También para los residuos de alimentos de la central de abastos, que así se le conoce normalmente, se hizo un cálculo de gases de efecto invernadero. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tomar muestras, estas son las muestras en la estación de transferencia, este es un camión que está llegando. Nosotros llevamos muchos tambos de estos de 200 litros, los llenamos de residuos, nos los traemos a la UAM
y los extendemos en una superficie de 4x4. Hay normas más o menos que nos indican cómo hacer esto. Ustedes desde ahí, sin tener mucho conocimiento, pueden darse cuenta que aquí hay cosas que son residuos aprovechables o residuos evitables. Y posteriormente, para no mezclar esto y no andarlo pisoteando, porque luego se vuelve muy complicado, dividimos eso en cuadrantes. Vamos generando números aleatorios para seleccionar cuadrantes que son los que tomamos ya para clasificar. La muestra final que clasificamos normalmente es de 50 kilogramos. La clasificación se hace en forma manual. Se hace totalmente tratando de distinguir qué es cada cosa y poniéndolo en su respectiva categoría. Cuando ya tenemos todo en las más o menos 30 o 35 categorías de residuos de alimentos que manejamos, pesamos cada una y calculamos qué porcentaje representan. Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que se hizo para la parte de central de abastos, lo que se hizo fue utilizar el programa de CIMAPRO. Y únicamente debido a que no teníamos información más profunda y que tampoco era el objetivo del proyecto de los alumnos, lo que hicimos fue contar las emisiones que se generaban por la producción y por el transporte de los alimentos que estaban siendo desperdiciados. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, algunos de los resultados más relevantes. Primero, en las estaciones de transferencia de la Ciudad de México. Se supone que aquí en la Ciudad de México hay días de recolección de orgánicos y de inorgánicos, ¿no? Lunes, miércoles y viernes son de inorgánicos, martes, jueves y sábados son de orgánicos. Nosotros muestreamos 2 veces en día de inorgánicos y 1 vez en día de orgánicos. ¿Y qué fue lo primero que encontramos? Pues que la separación es más bien mala. En ambos días tenemos las 2 fracciones presentes. Hay pequeñas variaciones, pero en realidad podemos ver que acá el día que recogemos inorgánicos tenemos como un 30% de orgánicos. Entonces no está funcionando la separación, que es algo que ya habíamos comentado. ¿Qué encontramos en los residuos? Bueno, la proporción, fíjense bien, esto es la proporción no en los residuos de alimentos, sino en el total de los residuos. De esas 12,000 toneladas diarias, encontramos que los residuos de alimentos evitables representan entre el 22 y el 26% del total, la 1/4 parte de esas 12,000 toneladas. Son residuos de alimentos que podríamos haber consumido. ¿A qué nos referimos? ¿Qué fue lo que encontramos? Naranjas, lechugas, muchas hierbas de olor. Compran el manojo de cilantro y usan 3 ramitas en el caldo de pollo y ahí se queda el cilantro 10 días en el refrigerador hasta que ya empieza a oler feo y va a la basura, ¿no? En el caso del día de orgánicos, verduras, carnes, embutidos, tortillas. Todo esto se tira normalmente a la basura. En cuanto a los residuos de mercado, nuestra muestra fue de los que llegan directo a la planta de Bordo Poniente, ustedes lo pueden ver acá. Aquí, ¿qué encontramos? Bueno, la fracción de evitables fue menor, fue solo el 14%, pero pues en esto que se supone que tendría que ser puros residuos orgánicos, porque llegan a la planta de composta, pues el 17% son otro tipo de materiales, principalmente plásticos, mezclados con los restos de verduras y demás. Pues hay vasos de unicel, bolsas, pedazos de papel de estraza, etc. ¿Qué tipo de residuos había aquí? Pues básicamente lo más importante, tomate, papa y jitomate. En la central de abastos, ¿conocen la central de abastos de Iztapalapa, muchachos? Los que no pueden, hay hasta tours culturales en la central de abastos. La central de abastos es un mundo aparte, es uno de los mercados de abasto al mayoreo más grandes del mundo, ¿no? Tiene distintas naves, funciona a las 24 horas, tiene sus propios hoteles, bancos, lo que ustedes quieran ahí adentro.
y la comercialización de materiales pues de alimentos, se imaginarán que es en magnitudes difíciles de imaginar. La central de abastos está administrada por un fideicomiso y ese fideicomiso es el que controla lo que pasa ahí. Entonces, según cómo anden de amigos los del fideicomiso con las autoridades de la ciudad, hay veces que separan mejor su basura y hay veces que no la separan bien. Cuando traen fricciones, separan mal o no separan. Porque se genera mucho inorgánico también, hay muchísimos empaques. Y cuando más o menos andan bien, pues sí tratan de hacer un esfuerzo. Cuando nosotros fuimos estaban en la época de no llevarse bien. Hicimos 2 muestreos en Central de Abastos y lo que vimos pues es una gran variabilidad en uno. En nuestro primer muestreo pues estábamos hasta un poco optimistas porque solo la 1/4 parte de lo que se tiraba estaba en buen estado. Sin embargo, en el segundo muestreo que realizamos, 2/3 partes de lo que encontramos en la muestra eran alimentos que se podían considerar como residuos evitables, que se podían haber consumido si hubieran tenido un buen manejo. Que había sobre todo en este caso jitomate y tomate, y en este caso lo que más encontramos fueron naranjas. Para el cálculo de los gases de efecto invernadero se hizo una encuesta entre los locatarios de los 6 productos que aparecieron con mayor frecuencia en nuestros muestreos, en lo relativo solo a Central de Abastos. Y lo que se les preguntó fue de dónde le traen el producto. Entonces encontramos, bueno, que el jitomate y el tomatillo, tomate verde, normalmente viene desde Sinaloa, de los mochis, mientras que otro tipo de cultivos, otros las zanahorias, las leguminosas vienen de la parte central, zonas cercanas a la ciudad, la naranja desde Hermosillo y el limón desde Perote, Veracruz. Eso nos permitió calcular pues cuántos kilómetros implica el traer esos alimentos a la Ciudad de México. Se hizo una encuesta también entre los transportistas para ver cuál era el combustible que usaban los distintos vehículos. Y lo que hicimos, dado que no podíamos, con los 2 muestreos que hicimos, no podíamos estimar en total cuántas toneladas de naranja o cuántas toneladas de jitomate, lo que hicimos fue simplemente una comparación para ver cuánto estoy generando de gases de efecto invernadero si desperdicio 100 toneladas de cada uno de estos productos, para tener simplemente una comparación. Y bueno, hicimos el cálculo de cuántos viajes se necesitaban, tomando en cuenta cuánto espacio ocupan estos alimentos y los kilómetros totales que había que recorrer para entregar en la central de abastos las 100 toneladas. Y eso nos permitió obtener una estimación de los gases de efecto invernadero. ¿Qué encontramos? Pues que evidentemente mientras más lejos venga el producto, mayor van a ser las emisiones. Esto se hizo en el programa CIMAPRO, que nos da como resultado algo que se llama puntos de impacto, y lo que nosotros medimos fue el impacto en cambio climático. No quiere decir estos puntos de impacto nada específico en toneladas de CO2 o algo así, pero sí nos dan una idea comparativa de los distintos productos. Además de eso, cada producto tiene requisitos distintos para producirse y eso también impacta la producción de CO2. Entonces, lo que encontramos es que en todos los casos, más o menos entre el 70 y el 90% de las emisiones de CO2 tienen que ver con el transporte y que solo una pequeña fracción tiene que ver con la parte de producción. Es decir, nuestra huella de carbono del desperdicio de alimentos de la central de abastos está relacionada sobre todo con el transporte. Pero fíjense bien, esto que hicimos hasta aquí es una huella de carbono pues parcial, porque no consideramos cuánto va a costar transportar estos residuos en términos de energía a nuestras casas o a los mercados o a donde se vayan a desperdiciar, cuánto de ahí hasta el sitio donde se van a depositar y cuánto van a generar de CO2 y de metano donde estén.
Entonces, con estos 3 datos nosotros hicimos una especie de balance para saber cuánto estamos desperdiciando en la Ciudad de México. Estos datos que les presento aquí están copiados y pegados, así la figurita, del inventario de residuos de la Ciudad de México. Nos dice, bueno, se generan 6,000 toneladas en las casas, 1,300 en los mercados y 580 en la central de abastos, que por cierto estas cifras pues, están muy maquilladonas, ¿no? En la central de abastos los datos que tenemos son que se generan como 1,200 más o menos. Pero bueno, estas son las cifras oficiales y esto es por día. Aplicando las fotografías que tomamos nosotros, ¿no? En nuestros muestreos y en nuestras caracterizaciones de estos domiciliarios, al menos el 22% son alimentos desperdiciados, alimentos que podríamos haber comido. De los mercados, al menos el 14%, y de la central de abastos, al menos el 26%. Si hacemos todas las cuentas, es decir, que de nuestras 12 o 13,000 toneladas, el 13% son residuos de alimentos que podrían haberse consumido. Es decir, 1,700 toneladas por día. Yo creo que es difícil para nosotros imaginarnos esa cantidad de comida. 1,700 toneladas son 1,700,000 kilogramos de comida que estamos tirando a la basura en vez de consumirlas en la Ciudad de México. ¿Cuánto contribuyen al efecto invernadero? Bueno, hicimos 2 escenarios. El optimista. ¿Cuál es el optimista? Bueno, el optimista, para los casos en los que tuvimos 2 muestreos, tomamos el valor más bajo. Es decir, por ejemplo, que en la central de abastos solo es la 1/4 parte y demás. Y consideramos además que todos los residuos orgánicos se van a composteo, no a un relleno sanitario. Es un escenario irreal, no es eso lo que ocurre, pero nos establece un límite mínimo. En el escenario pesimista, que lamentablemente creo que se apega más a lo que ocurre en realidad, usamos de nuestros 2 muestreos el rango mayor, es decir, en la central de abastos 2/3 partes, y lo que está pasando o lo que pasa en general, que la mayoría de esos residuos no se van a composteo, se van a un relleno sanitario. Y tenemos, como verán, cantidades de toneladas de CO2 equivalente por día, que equivalen más o menos al 2 o 3% de todos los gases de efecto invernadero que se generan en la ciudad, según cuál escenario elijamos. ¿A cuánto equivale esto? Porque nuevamente estas cifras, si uno las ve así, normalmente no nos dicen nada, ¿no? Equivale pues a un recorrido en auto de 9 millones de kilómetros. Un recorrido que seguramente ninguno de nosotros alcanzaríamos a hacer en nuestra vida, aunque nos la viviéramos en auto todo el tiempo. Algunos comentarios finales. Bueno, pues los residuos de alimentos evitables son una fracción muy relevante, más del 10% de lo que estamos tirando diario en la ciudad. Eso es desperdicio de alimentos. ¿Qué consecuencias nos traen esto? Bueno, nos traen consecuencias de que se saturan nuestros camiones, se saturan nuestros rellenos, se satura nuestra planta de composta. Estos residuos que llegan allá a los rellenos al final van a estar generando gases de efecto invernadero al descomponerse, van a estar contribuyendo al calentamiento global, además de que ya contribuyeron en toda su producción, transporte y comercialización. Pero más allá de estas consecuencias climáticas o estas consecuencias que tienen que ver con la gestión, pues no podemos perder de vista cuál es la situación del hambre en México. Yo creo sinceramente que ninguno de los que estamos aquí padecemos generalmente de hambre. A lo mejor no comemos lo que quisiéramos, a lo mejor nuestra alimentación no es la más balanceada, pero de verdad creo que si acaso una proporción mínima de los que estamos aquí hemos padecido hambre. Porque el simple hecho de estar aquí ya implica que hemos vivido en una situación de privilegio comparada con la media nacional. Pero esta no es la situación normal del país. En nuestro país, por ejemplo, en las encuestas de gastos e ingresos, pues se sabe que 4.4 millones de hogares
se quedan sin alimento en algún momento de la semana. Multipliquen esto por las personas que viven en cada hogar. 1 de cada 6 mexicanos diario tiene que saltarse una comida. Y no porque no le dio tiempo o porque está a dieta. Se salta una comida porque no tiene que comer. 1 de cada 6. Y el 44% de la población de nuestro país vive en lo que se considera como inseguridad alimentaria. Es decir, no tienen la garantía de que van a recibir los nutrimentos mínimos necesarios para tener un desarrollo promedio. La desnutrición es un problema crónico en nuestro país y sigue siendo la principal causa de muerte entre niños menores a 5 años. Entonces, en este contexto, más allá del efecto en el cambio climático o en los gases de efecto invernadero, pues la necesidad de frenar este desperdicio de 1.700 toneladas por día es un imperativo ético. Es incorrecto moralmente estar tirando a la basura alimentos que ya nos costaron energía, que ya nos costaron dinero, que ya le costaron agua al planeta y que alguien más necesita. Esto que nos decían los papás, así de que los niños en África tienen hambre y tú no te quieres acabar las verduras, pues no hay que irse a África para pensar eso. Esto está en los municipios que están cerca de nosotros. Y era cierto, y sigue siendo cierto, y la situación se vuelve más grave conforme pasa el tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues ya vimos que a pesar de que no somos un país a lo mejor de los que se consideran más desarrollados, sí nuestro desperdicio de alimentos tiene un rol muy importante que jugar. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas pequeñas que si las hacemos todos pueden contribuir de manera importante. Planear mejor nuestras compras y nuestros alimentos. Y hay que hacer una lista cuando va uno al súper. A lo mejor muchos de ustedes todavía no lo viven porque quizá todavía viven con sus familias. Pero cuando ya estén solos se darán cuenta pues, de que uno va al súper y a veces compran por pura ocurrencia, ¿no? No, hay que ver qué voy a hacer, qué voy a comprar y qué voy a hacer con eso. Hay que racionalizar las porciones. Uno no se sirve por si después se me antoja, no, se sirve lo que se va a comer y si se le antoja se sirve más. Tener cuidado con los criterios de caducidad y estética. Las verduras, las frutas son igual de nutritivas aunque no sean perfectamente esféricas y su sabor puede ser igual de bueno. La caducidad normalmente es una recomendación y debemos hacer caso a nuestro criterio y sentido común. Si huele bien y se ve bien, pues todavía está bueno. Eso es lo que ha funcionado durante siglos a la humanidad sin necesidad de sellitos que nos dijeran cuándo comérnoslo o no comérnoslo. Pues revisar nuestros patrones en cuanto a la estética de la comida y nuestros patrones culturales, porque muchas veces el desperdicio de alimento tiene que ver con cosas que aprendimos de niños y que no tenemos muy claros. Le quitamos el migajón al bolillo, ¿no? Y el migajón pues es pan, ¿no? Es la misma masa que lo de afuera. Y hay quien al pan Bimbo le quita la orillita, ¿no? O sea, lo que le quitamos a uno, en el otro es lo más valioso y en ambos casos todo es exactamente la misma masa, solo que la de afuera se doró más. Entonces, como eso tenemos montones de ejemplos de cosas que no consumimos porque nos enseñaron que eso no se comía. Y así nos acostumbramos. Y no necesariamente hay un raciocinio, hay una lógica de por qué estamos tomando esa decisión. Y bueno, antes de terminar nada más, también hicimos esto en la UAM. ¿Y qué encontramos? Pues que en la UAM, en la cafetería, de los residuos que se tiran, el 78% son residuos evitables. Se tiran cantidades bárbaras diariamente, sobre todo de pan. Y el muestreo se hizo en 4 ocasiones, entonces no tenía que ver con el menú. Somos conscientes de que el menú de la cafetería a veces es más antojable que otras, pero
independientemente de eso se generan muchos residuos. Entonces, incluso si ustedes no consumen en casa, si ustedes no cocinan, si ustedes no compran sus propios alimentos, aquí también pueden hacer una diferencia. Y con eso me despido, muchas gracias y si tienen alguna duda, con todo gusto.